del verso 7 al 8, dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Bueno, entonces empezamos a hablar del tema, ¿no? Entonces, en este versículo nos habla de diferentes situaciones, ¿no? Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿no? Entonces está haciendo referencia a puertas. Entonces, en el mundo espiritual nosotros entendemos, ¿no?, que hay diferentes formas de acceder, ¿no? Hay puertas, en el mundo espiritual hay ventanas, en el mundo espiritual hay diferentes conexiones, formas de accesar al mundo espiritual. En este caso, pues vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hablar de puertas más normales, son las que tienen llave, ¿no? Pues la puerta tiene una llave, no se abre si no es con la llave. Entonces, con la misma llave yo abro la puerta y con esa llave yo también la cierro. Hay otro tipo de puertas que son las puertas automáticas, que cuando uno va pasando ellas se abren solas, no como las de algunos almacenes. Y miramos otro tipo de puertas que son llaves que son puertas de seguridad, ¿no? Como por ejemplo las de las cajas fuertes, puertas de bóvedas, donde guardan cosas de alto valor. Entonces, por eso esas puertas tienen códigos, ¿no? Esas puertas no se abren con una llave solamente, no se abren automáticamente, sino que son puertas que se abren con códigos. Asimismo, en el mundo espiritual existe también este tipo de puertas que son puertas de seguridad, ¿no? Entonces vamos a hablar de las puertas que se abren con la llave, ¿no? Entonces vamos a mirarlo en el Salmo 100, verso 4, dice. Salmo 100, verso 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Listo, entonces en el Salmo 104 nos da una llave, ¿no? Nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Entonces, ¿qué nos está diciendo este salmo? Nos está diciendo que para poder entrar yo tengo que accesar con una llave, ¿no? Y la llave es la gratitud. Entonces, en este pasaje, cuando nos habla de acción de gracias, la palabra gracias de este pasaje está hablando de gratitud, de ser agradecido. Entonces, eso es lo que dice este salmo. Entonces, vamos a mirar, ¿no?, esta forma, ¿no?, esta llave de la gratitud, ¿no? Entonces, la de gratitud, miramos que es una llave, ¿no?, que nos va a dar acceso a una puerta, nos va a dar acceso a una bendición, nos va a dar acceso a otra dimensión, ¿sí? Entonces es necesario aprender a conocer esta llave y trabajar con ella. Para poder mirar esto, entonces vamos a mirar en San Juan 6, del versículo 1 al 13, ¿no?, donde nos habla de la alimentación de los 5,000, ¿no? Vamos a ver cómo Jesucristo utilizó esta llave directamente para poder entender cómo trabaja la llave de la gratitud. Entonces San Juan 6 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: hacía recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido.
Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bueno, entonces miramos este pasaje, ¿no? La alimentación de los 5,000 hombres, ¿no? Entonces vamos a estudiar un poquito y a mirar cómo opera esa llave de la gratitud, y vamos a mirar qué fue lo que pasó aquí, ¿no? Entonces en el primer escenario lo que miramos es que se presenta una situación de escasez, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de gente, ¿no? Hay hombres, mujeres, niños. Y en esta situación, en medio de esta gran multitud, están enfrentados los discípulos y se enfrentan a una situación donde no hay comida, ¿no? Para darle a tanta gente, ¿no? Entonces Jesucristo dice aquí, para probarlo, ¿no? El verso que acabamos de leer dice, el verso 6 dice: pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer, ¿no? Entonces Jesús le hace una pregunta a Felipe, ¿no? Le dice qué harían, ¿no? ¿Qué tenían que hacer? Y dice aquí que era para probarle. Entonces miramos la primera parte de todo esto, ¿no? Entonces que los procesos y las situaciones de necesidad y escasez tienen un propósito, ¿no? Entonces esas situaciones Dios las usa para probarnos, para ver cómo reaccionamos. La situación de escasez, la situación de pobreza es para probar el corazón, no para probar la mente, para probar la actitud de cada persona, ¿no? Entonces todos tenemos que pasar en algún momento por ese proceso de la escasez, y eso es lo que Dios va a probar, ¿no? Probar la mente, probar el corazón. Dice: Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Felipe ante esta situación de escasez? Él dice: eso no basta, ¿no? Él está diciendo que no basta, que la cantidad que tuvieran no bastaría porque eran demasiadas personas, ¿no? Entonces él dice: no basta, eso es muy poco, ¿no? Entonces esa es la actitud, la respuesta de Felipe, la forma como él reacciona ante esta situación, ante esta necesidad, ¿no? Que se les presenta. Entonces él dice: eso no basta, eso no alcanza, eso es muy poco. Entonces estamos hablando de los discípulos, también como discípulos de Jesucristo reaccionamos igual, ¿no? En la situación de escasez, de pobreza, reaccionamos mal, así como reaccionó Felipe. Entonces él dijo: eso no basta, eso no alcanza, eso es muy poco, ¿no? Entonces a veces nosotros también en esa situación actuamos de forma incorrecta, ¿no? Entonces en vez de nosotros obrar o hablar con fe, entonces nosotros también estamos de cierta forma maldiciendo, ¿no? Entonces nosotros maldecimos lo que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno está en un trabajo y uno dice: no, eso que gano, no, eso no me basta, eso no me alcanza, eso es muy poco. Entonces es lo mismo que hacía Felipe, ¿no? Entonces él ve la escasez y reacciona de una forma incorrecta. Él dice: no, eso para qué, eso no sirve, eso no alcanza, eso es muy poco. Entonces a veces uno ha maldecido todo, ¿no? A veces nosotros inconscientemente, sin darnos cuenta, también maldecimos, ¿no? Porque eso es como, para maldecir quiere decir mal, ¿no? Cuando uno habla mal de algo, ¿no? Entonces ese trabajo no me sirve, lo que me gano no me alcanza, eso que me dieron no me alcanzó, no me sirvió. Entonces uno está maldiciendo lo poco, ¿no? Entonces no estamos actuando de forma correcta o como deberíamos de reaccionar, sino que por el contrario estamos generando más escasez y más pobreza porque estamos declarando escasez, estamos declarando pobreza. Entonces esa fue la forma como reaccionó Felipe, ¿no? Dice, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Andrés, otro discípulo, se había enfrentado a esta misma situación de escasez, a esta misma situación donde hay una gran necesidad y no tienen cómo suplirla. Entonces, ¿cómo reacciona Andrés? Igual que Felipe, no conocen en este momento la llave, ¿no? De la gratitud. Entonces, ¿cómo obra él? Entonces Andrés dice, la respuesta de él es: eso no basta. Dice: ¿qué es eso para tantos? Dice Andrés, ¿no? ¿Qué es eso para tantos? Como quien dice, como diría uno en otras palabras, eso no es nada, ¿no? Eso no es nada. Como cuando uno dice: lo que yo me gano, eso no es nada, ¿no? Entonces humanamente es verdad, ¿no? Que de pronto a veces lo que uno tiene es muy poco, ¿no? O lo que uno esté ganando, o lo que uno reciba de alguien, puede ser que realmente sea muy poco, ¿no? Entonces humanamente es muy poco, era verdad, ¿no? Porque
porque 5 panes y 2 peces físicamente pues era muy poco para la gran cantidad de personas que habían, o sea, no estaban mintiendo, pero no estaban reaccionando de la forma correcta, ¿no? Entonces no estamos diciendo que está bien, no están mintiendo, pero la forma como tenían que enfrentar la situación era de otra manera, ¿no? Entonces ellos ven necesidad, ven escasez, ven pobreza, y ya dijimos que estaban maldiciendo, ¿no? Entonces hay veces uno también maldice, ¿no? Uno maldice su trabajo, cuando uno dice, no, es que es lo que gano muy poco, es que no me sirve, es que no me alcanza, uno maldice su propio dinero, ¿no? Uno maldice su dinero, uno maldice a veces también su casa, lo que uno tiene, los bienes, o si uno tiene un negocio y dice, no, eso no se vende nada, eso no sirve, ese negocio ya no funciona, entonces uno está maldiciendo su negocio, uno está maldiciendo su trabajo, uno está maldiciendo el dinero que le lleva, las palabras uno lo maldice, ¿no? Entonces, esas son las dos reacciones de Felipe y de Andrés, ¿no? Palabras de escasez, palabras de maldición, ¿no? No basta, no me alcanza, eso es muy poco, eso no es nada, ¿no? Entonces, esas son las palabras con las que ellos enfrentaron esa situación de escasez. Bueno, entonces ahora vamos a mirar, ¿no? Cómo reacciona Jesús, ¿no? Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Entonces esa es la primera reacción o la forma como Jesús enfrenta esa situación de escasez. Entonces Jesús, con otra mentalidad muy diferente a la de sus discípulos, con una mentalidad conectada al mundo espiritual, ve una escasez, pero él reacciona diferente. Entonces Jesucristo toma esos panes, esos peces y da gracias, ¿no? Aquí es donde está el gran secreto, que Jesucristo conocía la llave de la gratitud. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo con esos panes y esos pocos peces? Al dar gracias, cuando él usa la llave de la gratitud, entonces vemos que en este pasaje nos dice que eso se multiplica, ¿no? Le dan a toda esta cantidad de gente, hombres, mujeres, niños, y no solamente alcanza, sino que dice que ellos recogen unas cestas de todo lo que sobró. Quiere decir que hubo abundancia, hubo sobreabundancia, porque no solo se suplió la necesidad, sino que también sobró para recoger, ¿no? Entonces esa es la llave de la gratitud, una llave que Jesucristo conocía, ¿no? Una llave que Jesucristo usó en este momento de escasez. Entonces ahí está el gran secreto, ¿no? La llave de la gratitud tiene el poder para multiplicarme, ¿no? Tiene poder para abrirme una puerta, una conexión con el mundo espiritual, para traer respuesta, ¿no? Entonces, cuando hay escasez, cuando hay algo poco, cuando hay pobreza, cuando hay ruina, entonces una llave que hay para poder multiplicar es la llave de la gratitud, ¿no? La llave que Jesucristo usó. Bueno, entonces ahí ya miramos esta parte, ¿no? Ahora hay que entender algo, ¿no? Y es que el Dios de lo poco es el mismo Dios de lo mucho, ¿no? Suena como raro, pero esa es la realidad, ¿no? El Dios de lo poco es el mismo Dios de lo mucho. Porque Dios primero nos tiene que pasar por lo poco para después podernos dar lo mucho, ¿no? Entonces eso lo vemos en Mateo 25, 23, ¿no? Vamos a mirar qué dice Mateo 25, 23. Mateo 25, 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 23, ¿no? Entonces fue Dios mismo el que puso a este hombre en lo poco, ¿no? Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿no? Entonces fue Dios mismo el que lo puso en esta situación de lo poco, para poder después pasarlo o llevarlo hacia lo mucho, ¿no? Entonces en lo poco es donde hay que agradecer, en lo poco es donde hay que caminar con fe, en lo poco es donde se necesita usar la llave de la gratitud. Entonces ese es el secreto, ¿no? Que es en lo poco. Porque es fácil bendecir a Dios, no en lo mucho. Si yo tengo bastante comida, si tengo un poco de dinero en el banco, si tengo salud, si tengo una buena familia, si todo el mundo está sano, pues es muy fácil uno bendecir, ¿no? Eso es algo natural porque no hay ningún problema, no hay nada, o sea, todo es felicidad, todo está bien. Pero la prueba no es ahí, la prueba está en lo poco, ¿no? Entonces, pero ya es muy difícil, ¿no? Cuando hay poco, ¿no? Cuando no hay que comer, cuando no hay trabajo, cuando hay dificultad.
ahí es donde se tiene que usar la llave de la gratitud, ¿no? Ahí en lo poco es donde Dios nos va a probar, ¿no? Cómo reaccionamos. Entonces es en lo poco que hay que usar esta llave, en lo poco es donde hay que empezar a aprender a dar gracias, ¿no? Es difícil, digamos, para nosotros como seres humanos, es difícil dar gracias en lo poco. Y es fácil dar gracias en lo mucho, cuando uno tiene todo, cuando todo está bien, pues es fácil dar gracias, pero es muy difícil dar gracias en lo poco, ¿no? Y ese es el secreto, ¿no? El secreto que usó Jesús fue que Él dio gracias en lo poco. Cuando eran 5 panes y 2 peces, ahí fue donde Él dio gracias, ¿no? En medio de esa escasez, en medio de esa situación, en medio de esa necesidad, Él usó esa llave, ¿no? Dio gracias. Entonces tenemos que aprender a eso, ¿no? Que en esas situaciones de escasez, de pobreza, de necesidad, donde hay enfermedad, o sea, en todas estas situaciones es necesario dar gracias, ¿no? Porque eso es lo que nos va a sacar, eso es lo que nos va a abrir la puerta para pasar a otra dimensión. Listo, entonces estamos viendo la llave de la gratitud, ¿no? Porque el versículo dice entrar por sus puertas con acción de gracia, ¿no? Entonces así se entra, ¿no? Se entra a través de la llave, y la llave es la gratitud. Entonces en ese pasaje, ¿no? En ese pasaje que acabamos de leer, pues estamos viendo, ¿no? En Mateo 7, el verso 7 al 8 nos habla de eso, ¿no? Que hay diferentes puertas, ¿no? Entonces hay puertas que se abren muy fácil, que son puertas automáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno ora, ¿no? Cuando uno ora se le abre una puerta, ¿no? Uno dice, Padre, en el nombre de Jesús. Cuando uno ya empieza a orar, ya uno automáticamente está conectado, ¿no? Al orarle al Padre en el nombre de Jesús, automáticamente yo me conecto, ¿no? En el mundo espiritual. Entonces no necesito hacer un gran esfuerzo, no necesito usar alguna llave o hacer un gran esfuerzo, ¿no? Entonces es fácil, ¿no? Es una puerta que se abre automáticamente con el nombre de Jesús, yo me conecto al Padre. Pero como decíamos, hay otras puertas que se abren con llave, ¿no? Entonces dijimos que la gratitud es la llave, entonces la llave cuando yo la giro para un lado, ella me abre, pero cuando en esa misma puerta yo la giro al lado contrario, ella me cierra la misma puerta, ¿no? Entonces la gratitud, si yo la giro para un lado, si yo tengo gratitud, me abre puertas. Pero si yo la giro al otro lado, o sea, si yo soy ingrato, eso también me cierra puertas, ¿no? Entonces hay que tener claro eso, ¿no? Cuando una persona es ingrata, eso le cierra puertas, ¿no? Aún en la parte humana, ¿no? Cuando uno ve que una persona es malagradecida, digamos, la gente empieza a cerrarle las puertas, ¿no? La gente ya no quiere trabajar con esa persona porque es una persona malagradecida, ¿no? Que no valoró su trabajo, que no valora lo que le dan. Entonces eso también le cierra puertas, ¿no? Esa misma llave de la gratitud, cuando se usa al otro lado, hacia el otro lado, entonces, o sea, ingratitud, cuando hay ingratitud, eso le cierra puertas también a la persona. En el Salmo 104, cuando habla dice entrar con acción de gracias, esa palabra gracias está hablando de gratitud, ¿no? Entonces la gratitud tiene que volverse, es una actitud, se tiene que volver un hábito, ¿no? Porque humanamente también nosotros decimos gracias por costumbre, como un protocolo, ¿no? Entonces va uno con un niño, ¿no? Y alguien le regala un dulce al niño, entonces la mamá le dice, dígale gracias al Señor porque le acaba de dar un dulce, porque le dio una moneda, o porque le gastó algo. Entonces el niño da gracias, pero da gracias como un protocolo, ¿no? Es un protocolo que se usa humanamente. Entonces cuando a mí me dan algo, yo digo gracias, pero es un gracias más de boca, ¿no? Es un protocolo que usamos humanamente, pero no nace del corazón, no es algo más que se hace como por formalidad, como por un protocolo. Entonces en el mundo espiritual la gratitud es un protocolo, sí, porque la Biblia dice que entren con acción de gracia, es un protocolo. Pero también dice en ese mismo Salmo 100, dice que hay que entrar con alegría, con gozo delante de Dios. Quiere decir que la gratitud tiene que nacer del corazón, no tiene que ir con una actitud. No se trata solamente de dar gracias con la boca.